Yo quiero hablarles de lo que significan aguas profundas. Diga conmigo, aguas profundas. Uno de los textos que a mí más me impactó y que más prediqué, y seguramente que cuando lo mencione usted dirá, ya otra vez hemos estado por ahí, pero uno de los textos que más me ha impactado es la experiencia que vamos a relatar a partir de ahora, porque siempre puede encontrar algo distinto. Usted tiene pasajes y pasajes en la Biblia, ¿sí o no? Hay como pasajes en la Biblia que a usted lo atrapan más, lo bendicen o lo tocan mucho más, no sé por qué, tendrá que ver con un trato personal. Pero lo cierto es que uno de los acontecimientos más impactantes de Jesús con sus discípulos fue la pesca milagrosa. Y en San Lucas capítulo 5, usted recuerda el hecho de cuando los discípulos habían trabajado toda una noche y no habían logrado nada, pero quiero extraer el versículo 4 del capítulo 5 de San Lucas, cuando en determinado momento de la situación, Jesús le dice a sus discípulos, cuando terminó de hablar, y yo quiero decirle que usted se queja de mí porque, ustedes se anduvieron quejando de mí porque el otro domingo prediqué 2 horas. Y yo tomé nota y no pienso predicar más 2 horas. A lo sumo voy a predicar 1 hora y media o 2 horas y media, pero 2 horas no predico más. Ahora, había que terminar de escucharlo a Jesús. Jesús podía estar todo el día completo hablando. Pero dice que cuando terminó de hablar, y se calcula que este fue uno de los mensajes quizás más largos que Jesús tenía, pero dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y fíjese qué interesante, que se va a referir a la persona adecuada, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Otra traducción, Dios habla hoy, dice que Jesús le dijo, lleva la barca, mire lo que le dijo, lleva la barca a la parte más honda del lago y echen así sus redes para pescar. La nueva versión internacional, cuando lee este versículo dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La orden era clara. La orden era directa, no había términos medios. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que la pesca que ellos estaban buscando estaba mar adentro. Diga conmigo, mar adentro. Jesús encuentra el momento exacto y muy oportuno para darle una verdadera lección a sus discípulos, en particular a 3 de los 12 y a 1 de los 3, que cambiarían definitivamente el curso de sus vidas. Jesús tenía los 12, pero de esos 12 había 3 y de esos 3 había 1. Ya usted los tiene identificado, Pedro, Juan y Jacob. Eran los 3 más íntimos, pero el más íntimo, ¿quién era? Dígamelo usted. Juan. Sin embargo, esos 3 van a recibir una lección muy importante, muy impactante, que va a ser una orden que Jesús le va a dar porque les tiene que mostrar algo. No sabemos por qué, mire lo que dice ahí, y si usted no se siente identificado, pegan el palo. ¿Cuántas veces usted estuvo así contra la pared o contra el piso? No sabemos por qué Dios tiene esta manera de trabajar con sus hijos, pero cada vez que pasamos por una verdadera frustración, por momentos de dolor y extremo quebranto, cuando nuestro corazón necesita algo más que buenos consejos, la manera que Dios tiene de consolarnos, levantarnos, restaurarlo y levantarnos de una manera especial es dirigir nuestras vidas hacia aguas profundas o llevándonos mar adentro. Yo no sé a usted, pero cada vez que yo me encontré en este momento, Dios nunca apareció conmigo sencillamente para acariciarme y hacerme notar que no me iba a abandonar. Cada vez que hemos pasado por estos procesos, cada vez que hemos pasado por circunstancias tan adversas, con dolores tan profundos, Dios apareció para levantarnos, para restaurarnos, pero nos dijo, ¿sabes qué? Mar adentro. Diga conmigo, mar adentro. Cuando era más joven de lo que soy, me apasionaba nadar. Y aunque usted no lo crea, yo nadaba muy bien. Si usted me permite, me voy a sacar esto porque acá... Y entonces yo tenía un compañero de pesca, que no lo voy a mencionar para no mandarlo al frente. No lo voy a mencionar en público, pero acá en privado sí, Juan Carlos Santoro.
que él siempre me llevaba a la pesca y como yo era visiblemente más alto que él, porque Juan Carlos, vamos a decir la verdad, si querés nos medimos, pero estás ahí, ¿verdad? Ese que está ahí sentado, a un pobre muchacho como yo de 17, 18 años, me llevaba con el tramallo que medía 10 y 20 metros. Y entonces, ¿qué pasaba? Él averiguaba a qué hora bajaba la marea, y entonces él te venía y te decía, en aquel tiempo no había internet, no había teléfono, no había nada, él no sé cómo hacía, escuchaba la radio, o iba a averiguar a prefectura, y prefectura le tiraba el dato, y el dato le decía que la marea bajaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ese muchacho me hizo entrar al mar a las 6 de la mañana en pleno octubre, hermano. Entonces de repente nosotros teníamos que entrar y como yo era más alto que él siempre me mandaba el primer poste. Usted ya conoce la técnica, se clavaba el primer palo y usted iba con una masa de 3 kilos colgada en el cuello. Lindo para flotar, ¿verdad? O sea, si te faltaba capacidad de flote, con la cosa te tiraba para abajo, aunque eran 3 kilos. La cuestión es que un día nos pasó que nos agarró la sudestada y entonces el tramallo pegó todavía 20 metros para atrás y cuando lo tuvimos que ir a buscar, ¿te acordás, Juan Carlos? Cuando lo tuvimos que ir a buscar no había forma de sacar ese tramallo. Y Juan Carlos, que es una persona muy particular, estoy hablando bien de él, muy persistente, yo no dije cabeza dura, pero muy persistente, me dijo, hay que sacarlo. Y me dice, agárrate de la soga y lo vas agarrando. Entonces yo me fui nadando hasta lo más que pude y cuando ya no pude, porque no hacía pie, agarraba el tramallo, ¿no es cierto? Y agarraba el tramallo y me iba metiendo, el tramallo estaba lleno de basura del mar y de todo lo que había, pero la cuestión es que a la mitad del tramallo me di cuenta que cuando la ola me levantaba y yo levantaba el tramallo, yo tenía por lo menos 2 metros abajo de mis pies. Eso se llama aguas profundas. Nunca en mi vida viví una experiencia tan al límite de entender lo que significa ir mar adentro. Pero resulta que cada vez que Dios quiere tratar con nosotros, es como el Juan Carlos que te dice, métete adentro. Y usted quiere renunciar y se quiere ir, y tiene el otro que dice, métete adentro, y usted tiene ganas de decirle, sí, porque no estás vos acá. Jesús le dice a los discípulos, vayan mar adentro. Y cada vez que Dios tiene que tratar con nosotros en determinadas circunstancias de dolor, cuando ya no nos alcanzan los buenos consejos, cuando estamos frustrados hasta las orejas. Yo quisiera preguntarle cuánto conocen ese estado, cuánto alguna vez estuvieron frustrados hasta las orejas. Gracias por tu sinceridad, Norberto, yo también. Con pánico. Con preguntas que no tienen respuesta. De repente vas a Dios y lo único que Dios te dice es mar adentro. Es interesante que en primer lugar, mire lo que dice, existe una clara diferencia entre lo superficial y lo profundo, y aunque es evidentemente comprobable, muchos se equivocan y no saben distinguir, o sea, hay una clara diferencia entre lo que es superficial y lo que es profundo. Dicen los que saben que superficial es perteneciente o relativo a la superficie, que está o se queda en ella, apariencia sin solidez ni sustancia. ¿Qué dice ahí? Frívolo, sin fundamento y que solo le importa ¿qué dice ahí? La apariencia. Lo superficial es eso. Lo superficial es lo que está afuera, la cáscara. Lo superficial es lo que está por encima de la superficie, pero que no tiene nada que ver con el fondo. Lo superficial está ligado directamente a la apariencia, a lo que solo importa lo que todos ven. Sin embargo, cuando hablamos de profundidad, hablamos que tiene el fondo o el fundamento muy distante de la boca o el borde de la cavidad, que penetra mucho o va hasta más adentro, y mire lo que dice, intenso o muy vivo, eficaz, solidez, realidad y rigor. Vivimos en una sociedad muy superficial, donde lo único que importa es lo que se ve. Decía un amigo mío, pura cáscara. Diga conmigo, pura cáscara. Cuando solo buscamos lo superficial, estamos buscando solo lo que se ve.
Buscamos solo la apariencia. Buscamos solucionar simplemente las cosas por arriba. La pesca que ellos anhelaban no estaba en lo superficial. El milagro que ellos esperaban no estaba en la parte de arriba. El milagro que ellos estaban esperando estaba en otra instancia, en otra dimensión, y que había que pagar el precio por ir. Ir mar adentro no es simpático, no es agradable, pero es efectivo. En la orilla solo había frustración y mucho, pero mucho cansancio. Diga conmigo, mucho, pero mucho cansancio. Dice que los pescadores, habiendo descendido de la barca, lavaban las redes. Y las lavaban porque habían sido sucias, porque no habían logrado nada. Es más, Pedro le dice al Señor, toda la noche hemos trabajado duro y nada hemos logrado. En la orilla de la barca solamente había frustración y cansancio, no había resultados. Y hay un momento en nuestra vida donde nosotros deseamos los resultados, nos vienen bien las redes llenas. ¿A cuánto le vienen bien las redes llenas? No solo hay que buscar mugre en las redes. De vez en cuando, aunque sea un pescado, hay que encontrar. Y a la orilla lo único que encontraban es frustración. Con razón Jesús le tuvo que rogar a Pedro para que le preste la barca. Necesitaba tratar con él definitiva y no ocasionalmente, porque no es el estilo de Dios solucionar las cosas desde la superficie. Escúcheme bien. No es el estilo de Dios solucionar las cosas desde lo superficial. Para solucionar definitivamente nuestros problemas, tiene que ir hacia adentro, a lo profundo de nuestro ser, meter mano, cambiar cosas, establecer nuevos patrones de pensamiento y sobre todo tratar con nuestro ser interior que no quiere ser transformado. Las cosas no se solucionan desde lo superficial, las cosas no se solucionan desde la superficie, las cosas Dios siempre las soluciona en la profundidad. Es el estilo de Dios. Dios no soluciona tu carácter sencillamente acariciándote. Dios te lleva a lo profundo de tu ser, mete mano ahí adentro y te dice, mira tu soberbia, mira cómo sos. No es el estilo de Dios tratarte de lo superficial. Dios nunca arreglará las cosas de esa instancia. Dios cuando tiene que cambiarnos sencillamente nos opera y pasamos por procesos interesantes. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, por favor, ahí mismo. ¿Está recibiendo, hermano? No es el estilo de Dios. El estilo de Dios es llevarte a lo profundo. Es ir a la médula. O mejor dicho, al hueso. Diga conmigo, al hueso. Dios no es un Dios que te dice, bueno, lo que pasa es que por ahí estabas de mal humor, no te hagas problema. No, 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 no. Los problemas no se arreglan metiendo la mugre abajo de la alfombra. Ni se solucionan sencillamente tratando las cosas superficialmente, sino que Dios quiere que vayamos adentro. Ahí en San Lucas capítulo 6, verso 46. 6:46. Usted lo conoce de memoria. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? A mí me gusta esa palabra porque el Señor me dice, está bueno que me digas Señor, pero ¿por qué me llamas Señor si no me haces caso? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y usted ya esto lo sabe. Semejante es al hombre, Mateo dice al hombre prudente, que al edificar una casa, cavó, ¿y qué dice ahí? Y ahondó y puso, ¿qué cosa? Fundamento. Pare y mírenme. Jesús dijo un hombre que construyó una casa, cavó, diga conmigo, cavó. O sea, tuvo que trabajar. Acá tenemos muy buenos constructores, pero, Josecito, decime, ¿qué es lo que más cuesta y lo que nunca se ve? El cimiento. Si usted ha tenido la difícil tarea de edificar, usted sabe lo que es eso. Siempre gastás el doble, tardás más. Pero dice que el hombre prudente
El hombre que dijo, voy a edificar una casa y quiero que la casa sea firme, dice que cavó y ahondó, o sea, fue a lo profundo, se metió adentro, pagó el precio, sacó escombro, plantó la casa sobre la roca, y cuando vinieron ríos, y cuando vinieron ímpetu, y cuando vinieron los problemas, y cuando vinieron los huracanes, la casa, ¿cómo quedó? Firme. Sin embargo, el hombre insensato es el que la plantó sobre la arena, el que no cavó demasiado, el que no le puso fundamento, el que siempre estuvo en lo superficial, el que siempre le encantó la emoción. ¿Se da cuenta? O sea, venir a la fiesta de Jesús. Una vez una hermana me decía, ¡ay, yo vengo a la fiesta de Jesús! Y entonces nos encanta la onda de venir, que se nos ponga la piel de gallina. Y ¡ay! El problema no es el domingo cuando venís acá. El problema es cuando el lunes te enfrentás a tu realidad. El insensato no pagó el precio. Porque el insensato es el que vive de lo superfluo, de lo que está arriba. Para muchos la relación con Dios es sencillamente el Dios que te da. Padre, dame, bendíceme, bendíceme. Y no conocen a Dios en profundidad, no le han conocido, no se han metido en las Escrituras, en la profundidad. Hay gente que todavía no logra distinguir lo que es el Padre Nuestro de lo que es cualquier otro mandato. Es más, si yo le preguntaría los mandamientos, tampoco lo saben. Por ejemplo, ahora voy a hacer una prueba. Decime, por favor, el 5.º mandamiento. No, mejor no. Jesús dijo, escúcheme bien, que nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo que se pone no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevo ha de echarse, y lo uno y lo otro se van a conservar. ¿Qué quiere decir eso? No se ponen remiendos. Dios tiene una manera muy particular de arreglar las cosas. No se arreglan las cosas desde lo superficial. No se limpia la casa guardando la tierra debajo de la alfombra. No se curan las heridas simplemente vendándolas por arriba, sino que hay que ir a fondo para saber lo que pasa y para limpiarla y que sea sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero vivimos en esta cultura. Vivimos en un mundo, dijo Eduardo Galeano, vivimos en un mundo donde el funeral es más importante que el muerto. Donde la boda es más importante que el amor. Donde el físico es más importante que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Vivimos la época donde lo importante es la cáscara. Y decían mis abuelos, yo seguramente a usted también se lo habrá dicho, que las apariencias, que no todo lo que brilla, mucho ruido, mira cómo lo tienen, ¿verdad? Es una clara diferencia entre lo superficial y lo profundo. Una clara diferencia cuando te importa solamente tu imagen y el que dirán, que lo que realmente importa delante de Dios. Saúl había cometido un gran pecado contra Dios, había perdonado al rey de Amalek y había perdonado lo mejor de la ofrenda. Y entonces Samuel, que no andaba con vueltas, lo fue a visitar. La Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y la Biblia dice que Samuel clamó a Dios toda una noche. Toda una noche ese hombre estuvo clamando por Saúl. Y entonces la Biblia nos cuenta que Samuel fue a enfrentar a Saúl. Y entonces Saúl cuando lo vio se dio cuenta que estaba en Orsay. ¿Vio cuando nosotros nos damos cuenta que estamos medio en Orsay? Y a esta altura Saúl se había hecho un monumento. Mire, tenía un problema de vanidad Saúl, ¿verdad? Porque Saúl había tenido una gran victoria contra Amalek,
a pesar de que había cometido lo que había cometido, pero él se atribuyó eso. Y entonces dice que levantó un monumento en su nombre y estaba pegando vuelta alrededor del monumento. Mire qué interesante, o sea, se hizo un monumento con su nombre y encima pegaba vuelta alrededor del monumento para decir qué lindo que soy, ¿verdad? Saúl tenía un problema de ego. Y entonces Samuel lo enfrenta y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y dijo, yo he cumplido el mandato de Dios. Y Samuel le dice, ¿qué es el ruido de oveja que hay detrás tuyo? Bueno, el pueblo perdonó algunas cositas para darle ofrenda a tu Dios, porque encima todo lo damos. Y entonces dijo, ¿qué has hecho? Y entonces usted conoce el discurso. Samuel le dice a Saúl, tu reino te es quitado, Dios va a levantar a otro hombre. En semejante manifestación, yo esperaba que Saúl se tire al piso, patalee, grite, diga, por favor, perdóname. Sin embargo, la Biblia nos dice que Saúl lo único que le dijo a Samuel es, hónrame delante de los ancianos, hónrame delante de ellos y acompáñame. No sea cosa que se enteren que ya me han quitado el trono. Sin embargo, cuando Natán fue a David y le dijo que él había pecado, la Biblia nos cuenta que David se postró 7 días. 7 días a vista de todo Israel, se tiraba tierra en la cabeza y compuso el Salmo 51 y el 32 cuando él decía, Señor, me puedes quitar el reino que no me importa, me puedes quitar las riquezas que no me importa, no me quites tu Santo Espíritu y no me eches de tu presencia. ¿Qué significa? David iba al hueso y Saúl se quedaba en lo superficial. Las cosas no se arreglan en la superficie, tenemos que ir mar adentro. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas matrimoniales no se solucionan negándolos, sino yendo a fondo. ¿Por qué cada vez que vamos a la casa de tu mamá estás así? En tu casa la tenés con cara de póker todo el día y cuando va a la casa de la madre dice que sonríe. Y eso te molesta, te incomoda. Y vas cargando las tintas. Y mirala, y mirala, y mirala, y mirala. Y en vez de hablarlo, jugamos a las escondidas. Y entonces agarramos la mugre y la mandamos abajo de la alfombra. Y después no entendemos por qué no fluimos. ¿Qué nos pasa? Que ya no estamos como antes, que el amor no nos fluye. Está la suegra metida ahí adentro. Los problemas económicos no se solucionan con pequeñas aspirinas. Se solucionan mar adentro. Tus problemas espirituales no se solucionan con aspirinas, sino yendo mar adentro. ¿Cuántos dicen amén? Muchos tuvieron que aprenderlo y por eso en esta mañana vamos al hueso. ¿Qué nos pasa en aguas profundas? ¿Qué vivieron los discípulos? ¿Qué tenemos que aprender o qué vamos a vivir en aguas profundas? En primer lugar, ¿qué dice ahí? Aprendemos. Quiero que lo diga en voz alta, aprendemos. Dígalo fuerte, aprendemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Hartos de la religión, harto de los mandatos, de los preceptos, de las ordenanzas, harto de la religión que solo le cargaba los hombros, pero no le daba nada, con enseñanzas vacías que no tenían nada que ver. La gente miraba, identificaba a Jesús como alguien que no solamente compartía la palabra, sino tenía vida de Dios. Y dice que toda la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido sobre ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentado desde la barca de Simón, enseñaba. Diga conmigo, enseñaba. Jesús estuvo todo el día enseñando y los discípulos tuvieron que estar, ¿qué dice ahí? Aprendiendo. Por eso que Jesús nos llama a ser discípulos. Porque el discípulo tiene que aprender lo que su Señor le enseña. La primera gran lección en aguas profundas es aprender. El primer paso es ser enseñado y tener un espíritu enseñable. Cuando pensás que nadie te tiene que enseñar, cuando pensás que nadie te va a enseñar porque vos la tenés
clara, ese día comienza tu real fracaso. Como decía uno a mí en una oportunidad, ¿y quiere decir que vos a mí me vas a enseñar después de 20 años de ministerio? Sí, ¿cuál es el problema? Tener un espíritu enseñable es parte de tu humildad. En aguas profundas se nos enseña y aprendemos. ¿Qué significa eso? Ponemos en práctica la lección. Lucas capítulo 10, usted conoce el relato bíblico, en Lucas capítulo 10, en el verso 38, dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra. María se dio cuenta que no siempre se tiene a Jesús en casa. Y supo que había que aprovecharla. Estaba Jesús en casa y estaba enseñando, y era el momento de sacar el lápiz y el papel y empezar a anotar. A nosotros nos damos el lujo, estamos tan empachados de palabra, estamos tan empachados de conocimiento que nos damos el lujo de empezar a decir, me parece que hoy el gordito no estuvo atinado, ¿verdad? El gordito es por mí, Raúl, ex gordito. Cuando perdemos el espíritu enseñable, no nos damos cuenta que empezamos a cuestionar todo. Los hermanos cuestiona tutti. La alabanza estuvo más o menos. Viste que cambiaron hoy al baterista. Mucho no me gustó. Y el guitarrista también anduvo medio flojo. Aparte, hoy dirigió una mujer. Qué lindo fue verte. Dani, de a poquito te van corriendo y son tus propios hijos, ¿eh? En aguas profundas no tenés problema de aprender. Es más, estás como María, dispuesta a todo. Cada palabra que alguien suelta, uno la puede agarrar. Mira, hermano, en mi época yo tenía cada predicador que mejor no le cuento, hermano. Yo tenía pastores que nunca le entendí un mensaje en 20 años. Si usted no entiende el de hoy, bueno, pero quizás otro entendió, yo estoy contento, ¿verdad? Pero yo tenía, hermano, mire, para que usted se dé una idea, nosotros íbamos a una iglesia en nuestro querido Mar de Ajó, que el benemérito predicador era mi tío Pascual. Lo puedo decir con libertad porque total ya creo que está con vida, ¿no? Está con vida. Pero igual tampoco me va a identificar. No creo que tenga internet. Puedo mandarme, David, me mando. Yo tenía una angustia tan grande, tenía una necesidad tan grande. Ni Mar de Ajó me consolaba. Está Mar de Ajó tan mal. Sentí una opresión, ¿viste esos días que te sentís como que el diablo te quiere aplastar? Yo necesitaba un salvavidas, hermano. Yo necesitaba un salvavidas. Y agarré y me dije, me voy a la iglesia. Me fui a la iglesia de Mar de Ajó. Hermano, no había luz natural. Había unos faroles que... Yo me metía dentro de la iglesia y estaba mi tío que no decía una frase completa. Pero Dios ahí me tocó. Y pude aprender hasta de mi tío Pascual. Cuando tenés un espíritu enseñable, todo te enseña. María se sentó y dice que se sentó y se dio cuenta que estaba frente a la oportunidad. Pero el verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Di pues a esta que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria. Diga conmigo, una sola cosa era necesaria. Y María eligió la mejor parte, la cual nunca, ¿qué dice ahí? Le será quitada. A los pies del Maestro, recibiendo cada palabra, cada enseñanza y dándote cuenta que nunca te será quitado lo que recibiste de los brazos de tu Dios. Cuando vos podés levantarte a la mañana o cuando te podés levantar y estar con el Señor y recibir. María tomaba nota, Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Usted, por ejemplo, en este momento está acá y en vez de recibir la palabra está pensando en los canelones que se va a comer al mediodía. Y así se nos va la vida.
sin darnos cuenta que cada día Dios tiene algo distinto para mí. El Salmo 119 dice: me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu justicia. Me anticipé al alba para poder sentarme y escucharte. ¿Qué tienes para mí? Yo necesitaba levantarme a las 4 o 5 de la mañana todos los días con 16, 17 años. Siempre les cuento que mis primeros mensajes los escribí arriba de un 34, llevándome de Liniers a Villa Porredón. Y yo iba en el colectivo y era otra época y no me daba vergüenza, sacaba la Biblia y escribía mis mensajes. Me anticipé al alma. Cuando tenés la necesidad de aprender, cuando tenés la necesidad de recibir la palabra, pero el problema es cuando sos tan superficial, cuando estás tan arriba y no tanto en la profundidad, nada te convence, todo está fuera de onda. Sin embargo, es Dios que te quiere hablar, que nos quiere hablar, y es tiempo de ponernos a los pies de nuestro Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. El salmista decía en el Salmo 123: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, y aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Mire lo que está diciendo: así como los siervos están atentos. En aquella época se le pagaba a los cosechadores con monedas. Entonces el cosechador, y quiero decirle que todavía he visto en algunos campos eso, el cosechador traía todo el cajón de frutas o de lo que cosechaba, y entonces lo volcaba sobre una gran tea, y entonces el Señor le tiraba, hasta como un gesto despectivo, le tiraba una moneda, para que ese pobre cosechador agarre la moneda que le pertenecía. Y el salmista decía: así como el siervo está pendiente de la mano de su Señor, o la sierva de la mano de su señora, así estoy yo esperando cada mañana que tu palabra me caiga, cada mañana que tu revelación me hable, que me diga por dónde ir, que me dé una sola instrucción. Una sola instrucción. Los discípulos habían trabajado todo el día y no habían logrado nada. Y Jesús a la mañana se para en la orilla y le dice: hijitos, ¿tienen algo que comer? Y los discípulos, frustrados, en otra ocasión le dijo: no tenemos nada. Y entonces Jesús le dice: es a la derecha, tiren la red a la derecha. O sea que estuvieron toda la noche tirando a la izquierda. Y los pescados estaban. ¿Y ellos dónde tiraban? Y Jesús le dijo: alá. Y dice que cuando tiraron a la derecha, la red se llenó. Una sola instrucción. ¿A cuánto le gustaría tirar a la derecha? Una sola instrucción. Que el Señor te diga: animalito, es a la derecha. Así como los siervos están pendientes de la mano de su Señor, así estamos nosotros. Y yo estoy todas las mañanas, hoy me levanté a las 4 de la mañana y estaba diciendo: Señor, dame la palabra, dame una palabra que me dirija, una palabra que me mande al lugar correcto, que aprenda la lección. Vaya a Deuteronomio capítulo 4. ¿Vamos bien, hermano? Me faltan como 10 puntos, pero no importa. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Mire la instrucción que Dios le va a dejar a su pueblo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dígamelo usted. Enseñar. Ahora, verso 10, mire lo que dice: el día que estuviese delante de ti Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales, ¿qué? Aprenderán. No solamente las tenían que enseñar, sino las tenían que... O sea que no es lo mismo enseñar que el otro aprender. El hecho que usted enseñe no significa que el otro aprenda.
¿Cuántas? Miren, no lo quiero ver. Pero levanten la mano todos los padres que le viven enseñando a sus hijos algo y que todavía no lo han aprendido. Levanten la mano. No. Uno le enseña y le enseña y le enseña, pero eso no significa que se aprenda. Yo quiero que usted aprenda su lección. Y para aprender la lección tenemos que ir a aguas profundas, donde Dios va a meter mano en tu ser interior y va a cambiar. Las cosas no las vas a modificar desde lo superficial. Si usted le dedica 5 minutos a Dios por día, usted no crea que las cosas van a cambiar. No, las cosas no cambian desde una adoración superficial. Las cosas cambian desde una oración profunda, de una adoración profunda y de una búsqueda profunda en nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Hay lecciones que ya tenemos que aprender. Pero en aguas profundas no solamente aprendemos, también, ¿qué dice ahí? Practicamos. Y el hecho es practicar. Practicar, practicar. Mi mujer es una excelente cocinera, increíble cocinera. Pero en la luna de miel, porque en la luna de miel la hice cocinar, metió los fideos en el agua fría. ¿Te acordás? Y yo le tuve que gritar desde el baño, ¿qué hiciste? Y practicó, y practicó, y practicó, y hoy los fideos le salen más ricos que los de mi mamá. No, perdón, mamá. La práctica, el practicar. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo un montón de cosas. Los discípulos estaban medio frustrados porque le habían pasado mal y encima le estaban usando de púlpito la barca. Yo me lo imagino a Pedro con un humor, hermano, con un humor, como cuando te anuncia que te van a aumentar la luz, con un humor. Ahí estaba Pedro frustrado, había trabajado y encima me pide la barca y encima me da orden, me dice aparta la barca, no un poquito más, no un poquito menos. Y Jesús desde la barca dio sus grandes discursos, sus grandes enseñanzas, enseñó de su poder, enseñó de su realidad. Pero quiero que usted me acompañe y vaya por favor a Lucas capítulo 5. En el verso 4, dice que cuando terminó el de hablar, dijo a Simón, bueno Simón, llegó la hora de la práctica. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es el momento de la práctica. Es el momento de poner por obra lo que hemos escuchado. Es el momento de probar si lo que escuchamos y lo que aprendimos funciona. Y entonces es el momento, el pastor me dijo todos los domingos, me enseñó de que a mi mujer la tengo que tratar bien, que la tengo que tratar como vaso frágil. Y entonces de repente el pastor te enseñó cómo se trata una mujer, que hay que cuidarla, que hay que mimarla, que no hay que responderle ásperamente. Muchachas, díganme amén, por lo menos, festéjenlo. El pastor me enseña que a mi mujer le tengo que consentir, le tengo que dar la tarjeta, no, la tarjeta de crédito si tiene fondo únicamente. Y la tengo que cuidar. Y de repente el lunes tu mujer se manda la que vos detestás. Entonces, diga conmigo, es el momento de la práctica. Entonces es el momento donde te tenés que callar la boca. Es el momento de decir, no importa mi amor, no me afectó. Oh. Diga conmigo el momento de la práctica. El momento de la práctica es así, hermano. A mí me decían, no hay que poner con ligereza la mano. A mí me educaron así. A mí me educaron de que la mano por los enfermos no la pone cualquiera. Que solo los ancianos, los místicos, los aleluya, los que están allá. Y entonces yo tenía temor de hacerlo, porque me dijeron que no había que hacerlo. Pero ¿cómo Dios me iba a usar si yo nunca lo hacía?
La Biblia nunca dijo que eran los pastores y los profetas los que lo hacían. La Biblia dice, los que creen impondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán. Ahora, yo pensé que era algo especial, algo particular, que se sentían cosas, que era algo, ¿cómo le puedo decir? No sé, vio que a veces nosotros tenemos esa, que algo importante, y de repente me traen un enfermo, y me dice, pastor, ore por él. Y yo dije, acá no está mi pastor, que me tome revista, y vamos a practicarle. Yo no sentí la lucecita de colores, no sentí una voz o una vibración, ¿verdad? Lo único que hice fue hacer la palabra, y la palabra dice que había que hacerla, y entonces le impuse las manos y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, se sana. Es más, oré con muy poca fe. No tenía ni fe. Y aunque usted no lo crea, se sanó. Entonces el momento de la práctica, los discípulos habían escuchado todo el día y le dijo, bueno, es el momento de tirar la red para ver si se llena de pescado. Es el momento de probar a Dios. Y yo le estoy diciendo a usted, se vino la crisis en Argentina, la cosa está mal, pero es el momento de que usted vea la gloria de Dios. Es el momento de la práctica. Y dice que los discípulos, habiéndolo hecho, mire lo que dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo lo voy a hacer, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no creo que sea el momento, yo lo voy a hacer y Dios me va a honrar. Diga conmigo, es el momento de la práctica. Santiago dijo que la fe se perfeccionaba a través de las obras. Quiere decir que usted tiene que trabajarla, la fe, tiene que modificar sus estados, tiene que caminar en pos y tiene que alimentar esa fe. Y nombra como ejemplo, usted lo puede encontrar en su Biblia, en Santiago capítulo 2, nombra como ejemplo a Abraham y a Rahab. A Abraham ya le ha dedicado varias prédicas, vamos a meternos en Rahab. Usted cuando mira la historia de Rahab es increíble, porque esa mujer de dudosa procedencia fue una mujer que embelleció la lista de Hebreos 11. En Hebreos 11 no hay un personaje como Elías, pero hay un personaje como Rahab. ¿Qué tuvo de particular Rahab la ramera? ¿Por qué fue honrada de tal manera? La Biblia nos cuenta que Rahab le dijo a los que vinieron a visitar la tierra, nosotros hemos sabido que vuestro Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. Miren lo que está diciendo, yo sé que tu Dios no solamente está allá arriba, también acá está en la tierra. Acá en la tierra puede hacer milagros. Cuando reconoces, ¿qué puede suceder? Que Dios pueda multiplicar los peces y pueda llenar tu red. ¿Cuántos dicen amén? En menos de 24 horas, ellos pasaron de redes sucias a redes llenas y a barcos que se hundían. En menos de 24 horas, sencillamente por una acción que tuvo que estar ligada directamente a la práctica. Yo quiero decirle, iglesia, que el año 2019 usted tiene que practicar. Tiene que hacer la palabra. No me espere a mí para orar por un enfermo. No espere que se lo diga todo y busque revelación, porque Dios lo va a honrar. En Aguas Profundas no solamente practicamos, sino que también vivimos la experiencia. La experiencia con nuestro Dios. Habiéndolo hecho, o sea, encerrar una gran... A partir de ese momento Pedro, Juan y Jacob podían explicar cómo se hace. Porque vivieron la experiencia, en menos de 24 horas la vivieron. La gente puede dudar de lo que usted piense, puede cuestionar lo que usted hable, pero nunca dudará de lo que usted haga, de lo que la gente vea en usted. Hay que vivir la experiencia. Un momento en mi vida donde yo me di cuenta que a mí no me servía más la experiencia de nadie. Yo tenía que vivir mi propia experiencia. Una cosa es decir, el pastor dijo, y otra cosa es decir, yo viví. El ciego de nacimiento fue cuestionado por el milagro, y fue cuestionado porque fue hecho en un día de reposo. Jesús violentó el reglamento del día de reposo, y entonces la Biblia nos cuenta que estaban totalmente desacreditando el milagro porque lo había hecho en un día de reposo. Y entonces el cuestionamiento llegó a tal punto
que le llegaron a decir al hombre que había sido sanado, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre no es de Dios. Y entonces dice que este hombre le dijo, yo no sé si es de Dios o no es de Dios. Yo lo único que sé, que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo se llama eso? Experiencia. Tu experiencia personal. ¿Quién me puede venir a decir a mí que Dios no puede sanar a un enfermo si Dios me sanó? ¿Quién me puede decir a mí que Dios no puede levantar a un hombre de la deuda si Dios me levantó? ¿Quién me puede decir a mí que no se puede tener un matrimonio estable durante tantos años? 27 años cumplo en febrero, aunque usted no lo crea. Mire qué feliz que está. Por lo menos disimulalo. Tu experiencia personal. Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron nuestras manos, eso les anunciamos. No hay nada más impresionante que cuando un hombre se para y cuenta su experiencia personal. Ya no son cuentos, son experiencia. Ellos vieron los peces, ellos vieron cómo Dios los prosperó, ellos vieron cómo la red se llenó. Y esa experiencia les voló la cabeza. ¿A cuánto le gustaría vivir una experiencia así? No es lo que está en tu cálculo, no es lo que calculaste. Es que Dios haga un milagro que te vuele la cabeza. Es lo sorprendente. Estaba en el Chaco ministrando. Y no era la época de los celulares. Yo contaba con que el pastor que me invitaba me preste el teléfono para llamar a mi esposa para ver cómo estaba. Le la llamo a mi esposa y le digo, Ceci, ¿cómo están las cosas allá? Y me dijo, inundada. Habíamos roto el techo de mi casa para edificar un piso arriba y entonces se habían roto todas las cargas y entonces hubo una gran tormenta acá en Buenos Aires y empezó a caer agua que había más agua dentro de la casa que afuera. Y me cuenta esa situación y a mí se me hizo el nudo de la garganta. Llego a Buenos Aires y lo primero que le digo a Carlos, a mi hermano, le digo, Carlos, ¿cómo hacemos para arreglar el problema? Y Carlos vio, usted lo conoce a Carlos, ¿verdad? Es tan simpático. Me dijo, es muy sencillo, hay que poner el techo en el primer piso. Y se te solucionan todos los problemas. Yo había roto toda la carga por fe, pero nada más que por fe. Y entonces le digo, ¿y cuánto necesita? Me mandó otro peor, me dijo, anda a hablar con Jorge. Como hoy no está, puedo hablar de él. Y entonces me fui de Jorge, al aserradero de Jorge. ¿Usted fue alguna vez al aserradero de Jorge? No vaya. No vaya. Porque Jorge diseñó una técnica de cómo echar al cliente. Él es así. Jorge, usted lo ve sentado, Jorgito, si me estás viendo, sentado de su silla, así enroscado como se pone él. Ni te hablar si caes un día que él está componiendo alguna obra de teatro o algo. Usted no se imagina. La gente llega y los echa, literalmente los echa. Entonces yo vengo y me dice, hacete unos mates. Bueno, agarré, me hice unos mates. Esos mates de yerba misionera que te hacen un agujero en el estómago, amargo, duro, caliente, ¿verdad? Usted calentaba la pava, esa pava que tiene Jorge el aserradero, negra, toda así. Usted imagíneme a mí en el aserradero, ¿verdad? Y entonces voy y le digo, Jorge, mirá, tenemos un problema, me entra agua en el techo de mi casa. ¿Y cuántos metros tenés? Tanto. Y empieza, viste que te hacen el recetario ese que tiene él, esos números raros, 20 por 40 por 35, dividido 4, y me dice, bueno, para la madera, y no te cobro mucho, pero para la madera, y para la cosa que lleva arriba, que no sé ni cómo se llama, y ni hablemos ponerle las tejas, necesitas $1.850. Era un palo verde para mí, hermano. Y no lo tenía. Y yo la otra semana me iba a Yum a predicar a una iglesia del Uruguay. Y entonces le agarro a mi señora y le digo, mira, Ceci, para solucionar el problema necesitamos $1.850. No los tenemos. Mi cara era chiquitita. Me dice, no tenemos. Nos tenemos que ir a Uruguay
una semana a predicar, más otros días que el pastor me pidió que nos quedamos. Vamos, el Señor conoce nuestra necesidad. Hemos aprendido a doblar nuestras rodillas y juntos dijimos, Señor, tú conoces la necesidad. Y nos fuimos a Uruguay. Y ahí estuve toda esa semana, hermano, predicando y pensando en los $1.850. Entonces yo veía una persona y veía 1.850, ¿verdad? Pero yo tenía que vivir la experiencia. Y ya la había vivido, pero la experiencia era distinta. Terminé una semana de predicar y cuando terminaba de predicar me daban un sobre con la ofrenda que jamás abría, jamás. A mí me entregaban una ofrenda cuando yo iba a predicar, agarraba el sobre, lo ponía dentro del maletín y ni lo abría. Porque no quería tener la tentación que si me volvían a invitar decir que sí o que no por lo que había en el sobre. Yo aprendí a depender de Dios. Y entonces ese día que llegué a mi casa ya no soporté, estaba en la casa del pastor Juan, que es tan amoroso conmigo, y ese día no soporté, ese día necesitaba abrir el sobre, porque toda la semana había creído que Dios era mi proveedor, y aleluya, su nombre. ¿Y qué usted cree que encontré dentro del sobre? Nada. Encontré una ofrenda linda, pero no estaban los $1.850. Y me deprimí, hermano. Pues yo me siento como estoy en casa, ¿verdad? Yo puedo contar estas cosas. Usted no dice que el pastor se deprimió. Sí, yo me deprimí, hermano. Me deprimí, pero me deprimí mal. Y yo tenía un amigo que siempre me decía que cuando él estaba mal aprovechaba estar peor, ¿verdad? Entonces, cuando él derrapaba es como que derrapaba adrede. Y entonces dije, bueno, Señor, me arrodillé en el cuarto. Bueno, Señor, tú conoces y ya, bueno, ya está. Al otro día andaba con cara de malos. Y ahí estaba todo el día y ya me tenía que ir para otra ciudad. Y una tarde estoy llorando en el cuarto y siento que me golpean la puerta. Tum, 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 tum. Y la hija del pastor dice, Ángel, te anda buscando aquí adelante alguien. ¿Y quién me está buscando? Y salgo del cuarto y cuando voy a la puerta encuentro a un hombre con bombacha de campo, vestido bien a lo campo, con una gorra esa como usan los de campo, con se lo puedo describir, con 2 broches en los zapatos porque vino en bicicleta. La bicicleta que vi, hermano, era impresentable. Y me dice, pastor, disculpe una molestia. Lo identifiqué que había estado toda la semana, pero que no era de la iglesia. Me dice, discúlpeme, pastor, pero sabe, quiero contarle algo. ¿Qué, hermano? Y al rato veo que el pastor se me posiciona atrás mío, ¿verdad? Entonces ahí presenció todo. El pastor Juan se puso ahí atrás. Y entonces este muchacho me dice, mire, dice, yo lo que le quiero contar, dice que nosotros hace 5 años, con mi esposa, estuvimos juntando un ahorro. Durante 5 años nosotros estuvimos juntando dólar por dólar y lo pusimos adentro de un lugar porque dijimos, este dinero va a ser especial, ni siquiera va a ser para nosotros. Y durante 5 años nosotros juntamos este dinero y lo teníamos aquí porque el Señor nos hizo ver que algún día este dinero se lo íbamos a dar a un hombre de Dios, fiel a Dios. Y me dice, pastor, aquí está el ahorro de 5 años. Se lo queremos dar a usted. Yo dije, de ninguna manera, yo no puedo agarrar eso. Y el pastor de atrás me dice, Ángel, ya te dije que tenés que ser humilde para recibir. Y entonces agarré el sobre del hombre, lo bendije, oré por él, dijo, bueno, gracias. Lo vi un poco gordo, pero dije, bueno, los pesos uruguayos. Y entonces me fui al cuarto y me tiré de rodillas. Y le dije, Señor, si sos mi proveedor, adentro de este sobre tienen que haber $1.850. Abrí el sobre y para que usted no lo crea, pero créalo porque fue así, había exactamente $1.850. Ese día supe, viví la experiencia. Y salí al cuarto y le dije, Ceci, tenemos el techo de casa. ¿Cómo usted me puede explicar que adentro de ese sobre, ese hombre estuvo 5 años ahorrando exactamente lo que yo necesitaba?
Ellos vivieron la experiencia, una experiencia que les voló la cabeza, porque dice que cuando lo hicieron encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía en la profundidad de Dios. Cuando estás aguas adentro, cuando puedes estar delante de Dios, Él conoce tu necesidad y Él sabe lo que te hace falta y Él te lo va a dar para la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso. Lo que usted necesita no está delante de su jefe. Yo he aprendido de esa experiencia que jamás cuento mis necesidades. Yo nunca cuento mis necesidades. Porque yo he aprendido que mis necesidades solamente están delante del Padre. Vivís la experiencia. Número 4, aprendés a compartir. Dice que cuando ellos vieron que las redes se llenaban, le hicieron seña a los compañeros para que vengan. Y entonces los compañeros vinieron a llenar las barcas por las cuales no habían hecho nada. Cuando estás aguas adentro y cuando estás en el trato de Dios, aprendés a compartir. Como aprendiste que lo que recibiste no es tuyo, no te cuesta compartirlo, porque sencillamente aprendés la lección que Jesús trató de decirle a los 12 cuando los envió solos. Cuando Jesús los envió solos, le dijo: vayan y sanen los enfermos, limpien a los leprosos, den de gracia lo que recibieron de... O sea, si ustedes recibieron, ustedes tienen que dar. Y la Biblia nos muestra un claro ejemplo de lo que fue el mar de Galilea y el mar muerto. Si usted agarra en su Biblia, usted se va a dar cuenta que el mar de Galilea tiene una gran diferencia con el mar muerto. Si usted agarra un mapa de Palestina, usted se va a dar cuenta que arriba usted puede encontrar un pequeño mar chiquitito conocido como el mar de Galilea. Pero ese mar recibe agua de arriba y manda a los influentes abajo. Sin embargo, el mar muerto lo único que hace es recibe, pero nunca da, nunca comparte. Y entonces ahí se muere todo, lo que entra ahí se muere todo. Pero Dios no quiere eso. Dios le dijo a los discípulos: limpien a los enfermos, sanen a todo el mundo, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Qué significa eso? Que durante meses los discípulos vieron el obrar de Dios, vieron los milagros de Dios, ponían las manos junto a Jesús, había grandes cruzadas de sanidad, ponían las manos, los enfermos se sanaban, y yo me imagino mirar los milagros, y vivieron los milagros, y Jesús dijo: bueno, todo eso que recibieron, ahora vayan y den. Los discípulos tenían que aprender la lección. Entonces se fueron de gira. Y la Biblia nos cuenta que cuando volvieron, volvieron felices. Sin embargo, les esperaba otra experiencia. Vaya conmigo, por favor, a Marcos, capítulo 6. Ya los dejo, hermano. Vaya a Marcos, capítulo 6. Verso 30. Volvieron de la gira. Volvieron felices. Entonces en el verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué? Volvieron de la gira. Y la gira había sido exitosa. Es más, habían recaudado 200 denarios, tenían en la bolsa. No habían tenido tiempo ni de comer. Me atrevo a decir que si no tuvieron tiempo de comer, tampoco tuvieron tiempo de bañarse. Entonces vinieron con un olor. Vinieron exhaustos, cansados. Y le empezaron a contar al Señor: vos no sabés, Pedro se sanó a un endemoniado, pero endemoniado de lo bueno, Juancito, así chiquitito como lo ves, no te imaginás. Un día se le presentó un paralítico y le oró y se levantó y salió corriendo. ¿A cuánto le gustaría eso?
Y le contaban al Señor, mirad todo lo que hicimos. Jesús dijo, bueno, vamos a descansar. Y se fueron solos, verso 32, a una barca, a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allí de pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús vio las multitudes y dijo, muchachos, hay que enseñar. Imagínense cómo estaban esos 12 muchachos cansados de toda la gira. Y ahora el Señor dice, bueno, vamos a enseñar. La Biblia nos dice en los otros evangelios que Jesús estuvo todo el día enseñando. Si a usted le parece largo este mensaje, imagínese Jesús todo el día. Y dice que sanó a los enfermos, o sea que hubo enfermos y se juntaron 10,000. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estuvieron todo el día, hasta que uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, ya el día ha declinado, la hora es tarde y esta gente tiene hambre. ¿Por qué no le das el olivo? Para que se arreglen, para que vayan por las aldeas y compren pan para comer. Y Jesús, ¿qué les dijo? No tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Tras llovido mojado, diga que no está el sindicato de discípulos. Yo quisiera el sindicato de pastores que me tienen esclavizado a mí todos los domingos. Algún día le va a llegar la carta de documento, iglesia. Imagínense que después de toda una gira y después de toda una travesía, después de todo un día de enseñanza, hay que tener 10,000 personas con 12 ujieres, con 12 acomodadores, con 12. 10,000. Acá somos 400, 450 y el ejército que tengo de atrás no le alcanza. Sí, es para reírse o para llorar. Imagínense administrar 10,000 personas con 12 ujieres. Nosotros hacemos eventos y tenemos más ujieres que gente. 12 para 10,000. Y encima Jesús dijo, voy a hacer un milagro interesante, quiero que me hagan grupos de 100 y grupos de 50. Había que en 10,000 con 12 separar 100 y separar 50, y como Jesús era literal, yo me lo imagino a Pedro contando 48, 49, 50, 51. ¿A quién se va de este grupo? Yo no me voy, estoy con Pedrito, con Juancito, acá no me muevo. Y juntó grupos de 50, grupos de 100, y dijo, recuéstenlo en la hierba. Encima tuvieron que hacer de, por favor, sentate, sentate. Y Jesús dijo, tráigame lo que tienen. Y Dios tomó el pan, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos para que los discípulos se lo pongan a la multitud. 10,000 personas con 12 mozos. Imagínense. Aparte, muchos piensan que el milagro de la multiplicación de los panes que Dios multiplicó en cantidad. Dios no multiplicó en cantidad. No es que ese pan se hicieron muchos panes, sino que Jesús partió el pan y le dio un pedazo a cada uno, y los discípulos empezaron a vivir una experiencia extraordinaria, porque a medida que sacaban el pedazo de pan para darle a la gente, el pan se le multiplicaba en la mano, y entonces ellos sacaban y daban, y el pan se le agrandaba en la mano. El pan se le multiplicó no solamente en cantidad, sino que en calidad, y cuanto más daban, más se le multiplicaba en la mano. Y yo me lo imagino a Pedro diciéndole, Juan, se te agranda en la mano, se me agranda en la mano. Y ellos cuanto más daban, más recibían. Y después de una jornada muy larga aprendieron a compartir, porque dice que cuando terminó la jornada Jesús hizo el chiste, y el chiste es, junten lo que quedó. O sea, levanten la mesa. ¿A cuántos padres le cuesta que sus hijos le levanten la mesa? Hasta la fecha yo tengo 2 grandulotes que se andan peleando. Yo la levanté ayer, yo la levanté mañana. Jesús le dice a 12 mozos, levanten la mesa de 10,000. Y dice que cuando ellos terminaron de juntar, recogieron 12 cestas llenas. Una cesta por cada discípulo. ¿Qué te dice eso? Que cuando aprendes a compartir lo que recibiste de gracia, cuanto más compartí, más se te da. Jesús dijo, dad
y se os dará. Te sacás el egoísmo, te sacás la mezquindad y empezás a compartir y empezás a compartir, no solo económicamente, empezás a compartir tu vida, tu talento, lo que Dios te dio, y eso redunda en bendición, porque cuanto más das, más recibís. Número 5. Cuando estás aguas adentro, aprendes a reconocer. Cuando Pedro vio semejante milagro, dice que cayendo de rodillas dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué reconoció Pedro? Su insuficiencia. Aprendés que nada de lo que hagas alcanza, que todo lo que recibiste, lo recibiste de gracia. Ahí te das cuenta cuán limitado, frágil y pequeño que sos. Eso te obliga a humillarte y a reconocer que no es tu mérito, es Dios. Reconocer es examinar con cuidado a alguien o alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancia. Mostrarse agradecido a otro por haber recibido un beneficio suyo. Considerar, advertir, contemplar. No hay un día, mi hermano, que nosotros no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. No hay un día que yo no deje de agradecer a Dios por lo que Él nos ha hecho. Nos hemos olvidado cuando nos juntábamos en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando nuestras reuniones eran un sótano. Llegábamos al lugar que alquilábamos y de repente nos decían: al sótano. ¿Cuántos estuvieron ahí? Levanten sus manos. Y de repente, hermanos, cuando yo iba bajando la escalera a ese sótano, me daba cuenta que yo bajaba a la caverna de unos borrachos, con olor a tabaco, con las botellas de whisky. Y nosotros teníamos que andar con los músicos armando el sistema y poniéndonos en un rincón. No hay un día que yo no agradezca la bendición que Dios nos ha dado de tener esta hermosa casa, hermanos. Nos hemos olvidado de donde Dios nos ha sacado. No hay un día que no agradezcamos, no reconozcamos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo no le voy a servir? Yo no mezquino mi tiempo, no mezquino mis recursos. ¿Cómo no le voy a bendecir si Dios me sacó del infierno y del quebranto? No hay un día que no reconozcamos en la presencia de Dios que todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos vino de Dios. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Vengamos con alegría a la casa de Dios, entremos por sus atrios con acción de gracia. Gracias, Señor, por esta hermosa casa, gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque hemos recibido tanto, pero tanto de Dios que ni un libro nos alcanza. Cuando vas aguas adentro te das cuenta que todo lo que tenés y en todo lo que te sustentás es por gracia y misericordia. Y por último, cuando estás aguas adentro, cambiamos definitivamente. ¿Tiene su Biblia ahí abierta en Lucas? Vaya, por favor, termino. Mire lo que va a pasar ahí en Lucas, en el versículo 9. O del versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué cosa? Te cambio el rubro. Desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le cambiaron. Cambiaron de perspectiva. Cambiaron de imagen.
ya la vida no estaba centralizado en su pesca, ya la vida iba a estar centralizada en la pesca de los hombres. Nunca seremos iguales, apenas reconocibles. Cuando entramos en aguas profundas con Dios, todo cambia y no hay forma de evitarlo. ¿Quién se anima a subir a esta barca? Cierre sus ojos, incline su rostro.